de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos para Facebook Live, ¿verdad, hermano Macario? La palabra de Dios dice que resucitó para darnos un consejo para los jóvenes, hermano. Y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Prediquemos la palabra de Dios, ¿va? Gloria a Dios. Vida en abundancia. ¿Verdad, hermano? Para que prediquemos el evangelio, ¿va? Gloria a Dios, estamos con nuestro hermano Macario. También estamos para Facebook, ¿verdad? Estamos transmitiendo a Facebook y también estamos para YouTube, ¿verdad? Gloria a Dios. Está mi esposa, nuestra hermana Lupe también. El hermano José, ¿verdad? Que va a comenzar a predicar, gloria a Dios. Y aquí estamos, ¿verdad? Llevando el evangelio, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos desde Portland, Oregon. Desde Portland, Oregon, gloria a Dios. Y de la Tapatía. Portland, Oregon, gloria a Dios. Vamos a dejar la palabra de Dios. Aquí estamos, gloria a Dios. Tiene que escoger uno. No puede escoger los dos caminos. No puede escoger al cielo si están haciendo las cosas mal. No puede escoger hacia el cielo si su pecado está delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si el hombre hace pecado delante de Dios, dice que su destino es el castigo eterno. Y ahí dice la palabra de Dios que ahí no se puede ya volver ni para allá ni para acá. Porque cuando la persona muere en sus delitos y pecados, ya no puede Dios hacer nada por él. Porque el hombre ya está muerto. Porque el hombre rechazó a Dios. Como dice la palabra de Dios aquí, mire. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con resplandidez. Dice la palabra de Dios, Dios hablaba, Jesús hablaba esta palabra, decía que había en aquel tiempo, dice que había un hombre rico y dice que vestía de púrpura, vestía de lo mejor que había en aquel tiempo, los mejores vestidos, los mejores zapatos, lo mejor que había, lo más caro que hay aquí en este mundo, él también lo tenía. Dice que él se vestía de todo lo que era demasiado caro. Y él mismo dice que se vestía de todo lo caro, fino, de lo más caro que había en aquel tiempo. Pero mire la condición de este hombre. Él siempre miraba cómo agradar a su carne, cómo agradar a su vida, pero nunca él se detuvo a preguntar, nunca él se preguntó si estaba agradando a Dios. A él no le importaba qué era lo que hacía, sino que lo que le importaba era cómo vestirse, cómo agradar a sus amigos, cómo decirle a sus amigos, mira, este carro me costó 1 millón, 2 millones, mira, esta ropa me costó 5,000, 6,000. Eso era lo que este hombre decía, este hombre era lo que lucía en aquel tiempo. Pero dice la palabra de Dios que había también un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta en aquel lleno de llagas. Esto representa aquel hombre que sigue a Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, Dios está con él. Pero Dios con este hombre rico no estaba con él. ¿Por qué? Porque el orgullo, la vanagloria, la envidia, la hipocresía y la falsedad estaban en este hombre. Porque él lo que se preocupaba más era lo que decían sus amigos. Él lo que quería decir era ver cómo sus amigos le halagaban por todo lo que él vestía. Era lo que él más se preocupaba. Pero él nunca se preocupó por su vida. Él nunca se preocupó por su vida, sino que él se preocupaba cómo quedar bien. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
y ansaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero los perros venían y le lambían las llagas. Y dice la palabra de Dios, mira, aquí está el acontecimiento que Jesús habló. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y dice la palabra de Dios que también murió el rico y fue sepultado. Mire la diferencia. Mire la diferencia del que conoce de Dios y el que no conoce de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando murió el mendigo, dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, se lo llevaron al paraíso, se lo llevaron al descanso. Este hombre, cuando él estaba en esta tierra, dice que él sufría, tenía hambre, tenía necesidad, le faltaba todo. Pero dice la palabra de Dios que él ansiaba saciarse, él deseaba comer, pero dice la palabra de Dios que no tenía quien le diera de comer. Pero dice la palabra de Dios que cuando él murió, dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron. Mire qué diferencia es, amigo, cuando uno conoce de Dios y cuando la muerte viene. Y dice la palabra de Dios que cuando la muerte viene, dice que vienen los ángeles a llevarlo al paraíso, donde están las personas descansando. Y dice la palabra de Dios que también murió el rico, y dice que fue sepultado. Hay dos diferencias, hay dos caminos que el hombre debe de escoger. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que este hombre dice que él tenía todo en esta vida. Dice la palabra de Dios que él era el millonario, pero la palabra de Dios dice que la del dinero no lo salvó, sino dice la palabra de Dios que él murió, y dice la palabra que fue sepultado. Y la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios habla del hombre, habla de dos caminos. Si el hombre no se arrepiente, el hombre sabe a qué camino va a seguir, él sabe a qué camino va a ir. Por eso la palabra de Dios nunca se equivoca, por eso la palabra de Dios siempre le está hablando al ser humano, siempre Dios le dice, amigo, es el tiempo que te vuelvas a mí, porque esa vida que llevas, esos lujos que tienes, todo lo que tú tienes, eso no te va a salvar. Porque la palabra de Dios que el rico tenía todo, tenía dinero, tenía todo lo que en aquel tiempo existía. Pero dice la palabra de Dios que el dinero no lo salvó, sino que murió y dice que fue sepultado. La palabra de Dios quiere ser sepultado, quiere decir que fue olvidado, fue dejado porque él murió en sus delitos y pecados, murió en desobediencia de Dios, murió porque este hombre le predicaron la palabra de Dios y él no quiso nada. Él simplemente dijo, ahora no necesito de Dios, ahora tengo 20 años, ahora no necesito de Dios, ahora yo no tengo tiempo para Dios, pero ahora no necesito. Pero vino la muerte y se lo llevó. Pero cuando viene la muerte no viene a decir, aquel tiene 10, aquel tiene 20, aquel tiene 30. No, la muerte cuando viene se lleva parejo, sea de 5, de 10, de un año, 20, 40, 50. La muerte viene y se la lleva. Porque para la muerte no hay decepción. La muerte viene para ricos, pobres, esclavos. Para todo viene la muerte. Por eso en esta hora, mi amigo, te digo, en esta hora viene Jesús y quiere ayudarte. Dios te quiere librar de este lugar a donde tú vas a ir. Por eso la palabra de Dios es clara. A veces la palabra de Dios dice la gente, ustedes nos asustan, a mi amigo, nosotros a nadie queremos asustar. Claramente hablamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay dos caminos, hay dos caminos. Si la palabra de Dios dice que existe la vida eterna, existe la vida eterna. Si la palabra dice Dios que existe el infierno, existe el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús habló de dos caminos. Jesús habló de dos caminos. Y nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir. Nosotros somos los que decidimos
¿A dónde queremos pasar la eternidad? Si en la vida eterna o en el tormento. Porque este hombre, este rico decidió dónde pasar su eternidad. Él lo que quería era que todo el mundo lo halagara, que todo el mundo lo hiciera, que él estaba de todo, pero su fin, ¿a dónde fue? ¿A dónde acabó? Dice la palabra de Dios que él acabó y fue sepultado. Y dice la palabra de Dios, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la palabra de Dios que cuando este rico murió, dice que él despertó en el infierno, dice que despertó atormentado, y dice la palabra de Dios que él sabía, dice la palabra de Dios que él tenía sus 5 sentidos, porque él dice que sabía quién era Lázaro y quién era Abraham, y él sabía quién era Lázaro y quién era Abraham. Por eso la palabra de Dios dice que así como nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y sabemos hacer lo bueno y lo malo, así este rico dice que sabía quién era Abraham y quién era Lázaro. Dice que los miraba allá, los miraba, dice, en el paraíso. Y este hombre dice que estaba en el tormento. Y dice la palabra de Dios que él daba voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este hombre, después de que estaba en tormento, dice la palabra de Dios que él pedía misericordia y decía: Padre Abraham, ten misericordia. Pero dice la palabra de Dios que él tuvo la oportunidad, este rico tuvo la oportunidad para poder ir hacia el seno de Abraham o ir al paraíso. Pero este hombre no quiso aceptar, este hombre no quiso negarse a sí mismo, no quiso dejar todas las costumbres del mundo. Y lamentablemente este hombre, cuando murió, dice la palabra de Dios que despertó en el tormento, despertó quemándose, porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre muere, ya no se quema como ahorita como nuestro cuerpo, que cuando nuestro cuerpo se quema totalmente, pero cuando el hombre muere ya no se va a quemar, sino que va a estar sufriendo, él va a sentir las quemaduras, pero no se va a quemar, porque ya la segunda muerte ya no se... Dice la palabra de Dios que somos inmortales y ya no vamos a morir. Por eso el hombre por eso Dios quiere que el hombre decida a dónde quiere ir. Por eso Dios siempre le está hablando al ser humano, le está hablando al hombre que renuncie su vida pasada, que renuncie esa vida que lleva. Porque este hombre tenía todo, dice que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día se le hacía banquetes con resplandidez. Este hombre hizo todo lo que tenía en esta vida. Este hombre quiso agradar a las demás gente, a las demás personas, pero su final, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando murió, dice que despertó en el tormento, era atormentado. ¿Por qué era atormentado? Porque él quiso irse ahí, porque él decidió irse ahí, porque la palabra de Dios dice que Dios no manda a nadie a ese lugar, sino que nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir, bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios que este hombre decidió irse hacia el tormento. Por eso dice la palabra de Dios que él quiso irse ahí. Pero dice la palabra de Dios, pero dice que Lázaro, en que estuvo sufriendo, estuvo pasando, dice que aún los perros venían y le lambían, pero él sabía el lugar, él sabía a dónde iba a ir,
Pero dice la palabra que cuando murió Lázaro, el mendigo Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, bendito es su nombre. Cuando el hombre conoce de Dios, vienen los ángeles se lo llevan. Pero cuando el hombre muere en sus delitos y pecados, dice que vienen los demonios y se lo llevan al infierno. Y ahí es cuando el hombre despierta en el infierno, despierta en el tormento, despierta que está sufriendo. Pero a veces este hombre se lamentaba, este hombre decía, yo no sé por qué no me arrepentí, por qué no hice caso de aquellos que predicaban, por aquellos que decían que Jesús daba la salvación, pero era demasiado tarde cuando el hombre quiere hacer las cosas, y es demasiado tarde, porque ya después de la persona que muere, ya no hay más reconciliación, ya no hay más perdón, porque solamente Dios puede perdonar, solamente Dios puede perdonar tu vida, solamente Dios puede perdonarte. Oh, bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre pedía que le llevaran por lo menos la punta del dedo de agua, porque dice que estaba atormentado, porque dice que se estaba quemando en esa llama. ¿Por qué el hombre se estaba quemando en esa llama? Porque este hombre decidió ir para allá. Ese hombre quiso ir a ese lugar y ese lugar fue. ¿Por qué? Porque él no quiso nada de Dios. Por eso fue la consecuencia que él pagó. Por eso fue la consecuencia que él tuvo que pagar. Por eso, por la desobediencia. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Mira, este hombre daba voces y diciendo, él nada más deseaba que mojara la punta del dedo para que refrescara su lengua. ¿Por qué él decía eso? Porque se estaba quemando, estaba en el tormento, tenía sed. ¿Por qué? Porque estaba en sus cinco sentidos. Él estaba así como estamos ahorita. Ahorita él sabía, tenía los 5 sentidos, por eso sentía el tormento, sentía que se quemaba, sentía que tenía sed. ¿Por qué? Porque él estaba en sus 5 sentidos también. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre debe reconocer, debe de venir a Jesús, porque solamente Dios puede ayudarte, y solamente Él te puede librar a ese lugar donde nadie quiere ir, porque ahí nadie quiere ir, ninguno quiere ir a ese lugar. Pero lamentablemente nosotros escogemos ese lugar. El rico escogió ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque él no quiso nada de Dios, no quiso nada de Jesús, y la consecuencia la estaba pagando. La consecuencia él la estaba pagando por lo que él hizo en la desobediencia. Por eso la palabra de Dios siempre dice, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre quiere ese arrepentimiento para que Dios perdone al hombre, porque si el hombre no se arrepiente, Dios no puede perdonar, Dios no puede ayudarte, porque a veces está nuestro orgullo, a veces está nuestra envidia,
A veces hay mucho odio, rencor, y Dios no puede obrar así. Y Dios lo que dice es que nosotros tenemos que dejar todo eso. Nosotros tenemos que venir a Él para que Dios nos sane de esas heridas, para que Dios nos sane de eso que tenemos, para que así Dios pueda perdonarnos, para que así Dios pueda darnos la salvación que necesitamos. Si no, lamentablemente va a pasar como este rico que murió y despertó en el Hades, atormentado, diciendo que lo ayudaran, pero ya no podían hacer nada por él, porque cuando él estaba vivo no quiso nada de Dios. Él vivió como él quiso, pero ya cuando murió él quería que alguien lo ayudara, pero ya nadie le podía ayudar. ¿Por qué? Porque él se murió en sus delitos y pecados, él murió en su rebeldía, él murió en todo el pecado del mundo. Por eso le dijo a Abraham, tú sabes que te predicaron la palabra de Dios y no quisiste nada. Por eso la palabra de Dios siempre está recalcando, siempre está hablando al hombre, que siempre hay dos caminos. Por eso la palabra de Dios está hablando en este día. Y dice la palabra de Dios, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida. Le dijo Abraham al rico, acuérdate que tú tuviste bien. Quiere decir la palabra de Dios que él hizo todo lo que quiso en este mundo. Él quiso vivir como él quiso. Por eso le dijo, acuérdate, acuérdate. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que reviste tus bienes en esta vida. Abraham le recordó y le dijo, acuérdate, hijo, le dijo, que tú viviste a como quisiste, eras rico y viviste con resplandecer, te vestiste de lo mejor, hiciste todo lo que tú quisiste, pero no te arrepentiste. Y le dijo, bendito, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La palabra de Dios, ¿verdad? Le dijo, Lázaro, él sufrió enfermedades, maltratos, desprecios. Él sufrió de todo, pero ahora le dijo, ahora él es consolado aquí. Ahora él es consolado aquí, porque él decidió seguirme. A pesar de lo que la gente critica y murmura con el cristiano, con el que predica la palabra de Dios, acuérdate que de él se burlaban, acuérdate que él se burlaban. Ahí viene el cristiano, ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene la aleluya. Pero le dijo a Abraham, pero él y Lázaro también males, pero a este es consolado aquí y tú atormentado. Es una gran diferencia, ¿verdad? Este hombre le dijo, tú quisiste todo lo que quisiste en esta vida, te vististe con lo mejor, hiciste todo lo que quisiste, pero aún todo lo que tú tenías, no quisiste nada. Ahora tú estás pagando lo que tú hiciste. Por eso ahora tú eres atormentado y eres consolado. ¿Por qué? Porque para todos aquellos que conocen de Dios, para aquellos que se acercan a Dios, hay un consolamiento para el hombre. Porque ya no van a ir a ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque reconocen que Dios es real. Por eso en esta hora, mi amigo, te invito a que reconozcas que ese camino que llevas no es agradable delante de los ojos de Dios.
le dijo Abraham, y además de todo esto hay una gran cima puesta entre vosotros y nosotros. Le dijo Abraham, aquí entre nosotros hay una línea que ni los que están en el infierno pueden subir para arriba, ni los que están en la eternidad pueden bajar al infierno. Porque hay un límite, porque hay una regla que nadie puede salir a ese lugar. El que entró ahí, ya no sale. El que quedó ahí, ya no sale. Por eso es lo que le dijo Abraham, porque hay una cima entre ustedes y nosotros. Ni los de allá pueden pasar para acá, ni los de allá para acá. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Mire cómo este hombre rico sabía lo que tenía que pasar. Dice, le dijo el rico, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen el fin de que no vengan ellos también en este lugar. Mire cómo este hombre tenía sus sus 5 sentidos. Él decía, te ruego, Padre Abraham, que tú mandes a la casa de mi padre, manda a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y no quiero que ellos vengan para acá. Porque el rico no quería que fuera para allá sus hermanos, porque él sentía, él estaba allá en el infierno, él estaba atormentado, él estaba sufriendo, y era lo que él quería, que sus hermanos no fueran a ese lugar también de sufrimiento, de ese tormento. Por eso le dijo, Padre, te ruego que mandes a alguien, que mandes a la casa de mi padre, para que le prediquen a mis hermanos. Porque él sabía, que el rico sabía que sus hermanos, si ellos no se arrepentían, si ellos no reconocían que estaban mal delante de Dios, ellos iban a llegar a ese lugar de tormento. Ellos también iban a ser atormentados como este rico que era atormentado. Así también sus 5 hermanos iban a ser atormentados si ellos no reconocían su maldad, si ellos no reconocían su pecado. Y así les dijo que él quería, él le rogaba, él le suplicaba, el rico le suplicaba y le decía y le rogaba que hicieran todo lo posible para que convencieran a sus hermanos. Pero Jesús le dijo que ahí estaba la palabra de Dios. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lo que le quiso dar a entender aquí al rico fue, aquellos que predican, aquellos que andan predicando la palabra de Dios, a ellos oigan, a ellos escuchen, a ellos son los que deben escuchar la palabra de Dios. Por eso le dijo Abraham, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos el mensaje de la palabra de Dios, óiganlos. Por eso bien habló Abraham y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oigan a esos que predican la palabra de Dios, escuchen a esos hombres, porque ellos son los que hablan la verdad, porque ellos son los que hablan mi palabra, porque ellos son los que dicen a dónde el hombre se va a ir. Por eso no estamos predicando, mi amigo, la palabra de Dios, estamos predicando, mi amigo, el camino a donde el hombre conduce, si ese hombre no se arrepiente, si ese hombre no viene al conocimiento. Oh santo nuestro Dios, aleluya. Porque le dijo, él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos y entre los muertos se arrepentirán.
Mira este hombre cómo conversaba con Abraham, cómo le decía a este hombre rico. Y le dijo, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo, mira estos hombres, le dijo el rico, si alguno de los muertos se levanta, si alguno de los muertos revive y va a decir yo morí, yo resucité, para predicarle a sus hermanos, dijo Abraham, no, aunque alguien viva, aunque alguien resucite entre los muertos, no van a creer. ¿Por qué? Porque muchas veces la incredulidad del hombre no deja creer las cosas de Dios. A veces somos tan incrédulos que a veces queremos ver todo lo que tiene que acontecer. Por eso le dijo, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se apresurarán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguien se levantara de los muertos y dijera, yo resucité, y va a decir, aquí Jesús me mandó a predicar, no le van a creer. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo, aunque se levante un muerto, aunque se levante alguien que resucite, no le van a creer. ¿Por qué? Porque si aún así, cuando están predicando la palabra de Dios, no creen, menos alguien que se levante, le van a creer. Van a decir, está loco, ese hombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Santo es nuestro Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ven. Gloria sea tu nombre, bendito es su nombre. Alabado sea el nombre. Por eso en esta hora, mi amigo, tú vas a decidir, como este rico, a dónde quiere pasar la vida. Pues el hombre no quiere reconocer que anda mal delante de Dios. Y a veces el hombre nunca reconoce, nunca quiere reconocer el pecado que tiene. Porque si el hombre reconociera su pecado, Dios puede perdonarlo. Por eso la palabra de Dios dice, hermano mío, que el hombre, este hombre,